entendemos de que nuestro Señor Jesucristo es superior a absolutamente todo, que nuestro Señor Jesucristo es digno de toda alabanza, de toda adoración. El hecho de que no hay comparación alguna con el Señor Jesucristo, nadie, absolutamente nadie puede compararse con nuestro Señor. Él es el Dios exaltado, Él es el Altísimo, Él es el Creador de los cielos y la tierra, Él es el que es digno de toda honra, de toda gloria. De Él es el poder, de Él es absolutamente todo. Y esto es exactamente la enseñanza que el autor del libro de los Hebreos, la carta escrita a los Hebreos, nos está presentando. Y nosotros llegamos ahora a un punto donde recuerden, antes de seguir, recuerden que esta carta está dirigida de manera especial a judíos que se habían convertido a Cristo Jesús esa era parte de la audiencia, la mayoría de la audiencia, judíos que se habían convertido a Cristo. Por lo tanto, habían transitado de la ley hacia Cristo Jesús. Había algunos judíos también que habían estado continuamente expuestos a la verdad, pero no habían tomado la decisión todavía, como hay algunos aquí entre nosotros. Y habían otros que sencillamente, aunque la carta iba a llegar donde ellos, pero que habían escuchado a Cristo y lo habían rechazado. Entonces, el escritor nos llega aquí ahora a un punto diciendo, fíjense, capítulo 3 de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Él dice, por tanto. Y cuando nosotros vemos estas dos palabritas, por tanto, necesitamos entonces tomar atención a lo que está previo a esto. Y previo a esto es justamente lo que dijimos, que Cristo es superior absolutamente todo, es superior a los profetas, superior a la creación, superior a los ángeles y superior a todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Redentor, porque Él es el Creador. Y ahora el autor les quiere decir, óyeme, además de todo eso, yo sé que para nosotros los judíos, ese es el argumento del escritor, para nosotros los judíos Moisés es sumamente importante, porque a través de Moisés nosotros tenemos la Torah, y la Torah nosotros la observamos y la cumplimos, y es importante para nosotros porque entendemos que es el mensaje de Dios para nosotros. Ahora, aunque es verdad que Moisés es importante, Cristo es superior a Moisés. Y Cristo es superior a Moisés no solamente como una verdad, sino eso tiene que afectar tu vida y mi vida. El escritor está diciendo, el hecho de que Cristo es superior a todo y que es superior a Moisés, tiene que obligatoriamente tiene que tener una respuesta en tu vida. Una respuesta en tu vida. El pecado entra a nuestras vidas de manera sigilosamente, calladamente, escondido. Es lentamente que va entrando a nuestras vidas. Con cada descuido, con cada distracción, el pecado va entrando. Pero el pecado, cuando se aloja, trae frutos funestos, trae dolor, trae angustia, no solo a nosotros, sino a aquellos que nos rodean también. Seamos, por lo tanto, fieles al Señor, en vez de endurecer nuestro corazón contra Dios. Y quisiera, hermanos, esta mañana exhortarles a abrazar a Cristo y abandonar el pecado. Recordemos, hermanos, a quién es que el Espíritu de Dios está escribiendo. Sí, a los lectores iniciales, originales, eran a estos judíos que ya explicamos. Pero Dios eligió guardar esta carta
en su palabra, en la Biblia, para que llegase a nosotros hoy, a ti y a mí. Por lo tanto, este mensaje no era solamente para ellos, es para ti y es para mí hoy. Entonces, el argumento es que regresar a la ley es absolutamente absurdo, considerando quién es Cristo en comparación con Moisés. Además, el escritor enfatiza advertencias si nosotros endurecemos nuestros corazones contra la palabra de Dios. Y por lo tanto, es muy fácil, vamos a ver 2 puntos, pero son extendidos, 2 puntos extendidos. Pero el primero es que Cristo es superior a Moisés. Lo vemos en los versículos 1 al 6. Los versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios nos está diciendo, consideren ustedes bien quién es Cristo. Consideren bien su persona y su oficio. El Espíritu Santo nos dice, ustedes son santos, recuerden eso. Esto significa que ustedes son especiales, son diferentes, son apartados para Él. Dios los eligió, Dios los puso aparte para que sean un pueblo diferente al que es el mundo. De hecho, muy lamentablemente, hoy día hay muchos creyentes, muchas iglesias, aún dentro de las iglesias conservadoras y de buena doctrina, hay muchos creyentes que dicen, no, eso no es así. Dios no nos quiere diferente. Nosotros no somos diferentes al mundo. Sí lo somos. Sí lo somos. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos la adopción de hijos. Tenemos la herencia como hijos, como ya hemos visto. El Señor nos puso aparte para herencia de vida eterna en Cristo Jesús. Sí somos diferentes. Somos santos. Esa santidad tiene que hacerse manifiesta, tiene que hacerse real delante del mundo. Porque si nos vamos a comportar igual que ellos, si vamos a pensar igual que el mundo, si vamos a elegir igual que el mundo, entonces ¿para qué es el Evangelio? ¿Cuál va a ser el atractivo del Evangelio para ellos? Si nosotros vamos a elegir pecaminosamente de acuerdo a los malos deseos, los deseos engañosos de nuestro corazón, como dice Efesios 4, entonces ¿cuál es el atractivo? ¿O cuál es el odio que pudieran tener hacia la cruz? Sí somos diferentes. Él dice, hermanos santos. Somos hermanos y somos santos. Ustedes que comparten un sólido llamamiento celestial para ser hijos de Dios. Ustedes consideren quién es Cristo. Este llamamiento celestial es un llamamiento que no es de la ley, sino es un llamamiento que viene directamente del cielo. Es un llamamiento que es originado en Dios mismo. ¿Ustedes están escuchando eso? Dios mismo
Él se fijó en quién tú eres. Y Él te llamó, o Él te está llamando ahora. Una vez más, Él se está fijando en ti, en tu vida, en tu persona, en tu alma. Él está considerando para ti, o Él quiere que tú consideres la eternidad de tu alma y vengas a Cristo. De esa manera consideres a Cristo. Y dice, sigue diciendo el versículo 1, considerad quién ustedes son y consideren que Él es el apóstol y sumo sacerdote. El apóstol y sumo sacerdote. Y el doctor Lang hizo una observación muy interesante con relación a esto. Es apóstol porque fue enviado desde el Padre hacia los hombres. Apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Y Él es apóstol porque fue enviado desde el Padre hacia los hombres. Nosotros necesitábamos a este enviado de Dios para hacer expiación por nuestros pecados. Cristo Jesús fue enviado para hacer lo que la ley de Moisés no podía hacer, que era perdonar y salvar. Perdonar y salvar al pecador arrepentido. Eso no lo pudo hacer Moisés. Moisés fue el mediador de la ley, el que entregó la ley, y la ley lo que decía, esto es pecado, 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 esto es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y todo lo que nosotros hacemos delante de Él es pecado. No hay esperanza con la ley, de ninguna forma. Entonces vino el apóstol, el enviado de Dios, que cumplió toda esa ley. Y ahora el pecador arrepentido tiene perdón y tiene salvación. ¿No es eso glorioso, hermanos? Y sumo sacerdote porque, apóstol porque es enviado de Dios, desde Dios hacia los hombres, y es sumo sacerdote porque va desde los hombres al Padre, a favor de los hombres. Si aún después de la salvación, hermanos, nosotros constantemente pecamos contra el Dios Santo, el Dios que no escatimó a su Hijo, el Dios que no hizo de un lado al pecado, sino que alguien tenía que recibir el castigo de ese pecado. Dios que es absolutamente y eternamente santo. Dios que jamás va a ser menos santo ni más santo. Dios no pasó por alto el pecado. Su propio Hijo recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Y si Dios vertió su ira contra el pecado en su Hijo por ti, Dios, miren hermanos, el hecho que nosotros pecamos es cosa seria. Sigue siendo algo muy serio delante del Dios Santo. Por lo tanto, necesitamos un sumo sacerdote como Cristo Jesús. Necesitamos a alguien que se pare delante del Padre y diga, el sacrificio ha sido cumplido y satisfecha tu santidad y tu justicia. El sacrificio ha sido cumplido, la sangre ha sido derramada, yo me ofrecí, yo fui el sacrificio, y necesitamos que tal Cristo interceda en nuestro favor. Por eso Él es sumo sacerdote. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tal intercesor delante del Padre? Sí, intercede por nosotros. Intercede por ti. ¿Por ti? Sí. Sí, en ese pecado en el que tú estás, el Señor intercede por ti. Pero eso no disminuye el pecado. El pecado es serio. Cada vez que pecamos es una estocada más en el Cristo crucificado. Cada vez que tú y yo pecamos contra Dios es
realmente odiar ese sacrificio que Él hizo en nuestro favor. Eso es serio, es muy serio. Gloria a Dios que tenemos tal sumo sacerdote. Pero al mismo tiempo el mismo Señor, ¿ustedes se acuerdan lo que le dijo a la mujer que fue agarrada en adulterio? Vete y no peques más. A este considerad, dice el apóstol aquí cuando escribió Hebreos, el escritor de Hebreos, considerad a ese apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Consideradle como apóstol. Consideren la obra que Él llevó a cabo sin tener que hacerlo, pues Él mismo es Dios, sin pecado. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice que Cristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer el mismo Señor Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Acuérdense que en aquel tiempo era un rollo que no tenía capítulos ni versículos. Y el libro de Isaías es extenso, y el Señor Jesús encontró el lugar de esta cita. Versículo 18, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él fue enviado a esto, el Señor Jesús, el apóstol que necesitábamos. Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo en Él y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para eso Cristo fue enviado, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, reciba de Él vida eterna y sea resucitado en el día postrero. Considerarle como apóstol, considerarle como sumo sacerdote. Consideren la obra que el Señor lleva a cabo. Como apóstol es la obra que Él llevó a cabo. Como sumo sacerdote es la obra que Él lleva actualmente a cabo, intercediendo por sus hijos. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cantábamos esto. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando estés en necesidad de perdón, puedes tratar de visualizar en tu mente el Señor Jesús rogando al Padre por ti. ¿Ustedes se acuerdan lo que Él dijo a Pedro? Satanás quiere zarandearlos a todos ustedes, pero yo he rogado al Padre por ti. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Es maravilloso que el Señor te tenga en cuenta a ti de esa manera. Es maravilloso. ¿Quién, por lo tanto, nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada de eso nos puede separar. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Mediten, hermanos, en la grandeza y en la extensión de esta intercesión. Qué glorioso es. También el escritor dice que debemos considerar nuestra profesión de Él.
Dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión significa decir en lo mismo en alta voz. Es que todos nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo, debemos profesar la misma fe, debemos proclamar la misma verdad, por lo tanto debemos creerla. Cada uno de nosotros en particular debe creerla personalmente, particularmente, para nosotros poder proclamarla todos juntos. ¿Por qué nos reunimos aquí a adorar a nuestro Dios? Porque nosotros profesamos esta fe en nuestro Señor Jesucristo como apóstol y como sumo sacerdote. Según el diccionario Kittel, también esta palabra, ese término que se traduce aquí como profesión, también se usa para expresar acción de gracias y prometer. Y este término lo que hace es que el que habla, el que dice, el que promete, el que da gracias, el que profesa, queda atado por su palabra. Porque Cristo Jesús es superior a todo. Porque Él es el apóstol del Padre y Él es mi sumo sacerdote. Alegremente mi vida queda sometida a Él. ¿Por qué escoger la ley si tenemos al Señor Jesús? ¿Por qué escoger el pecado? ¿Por qué escoger la religión? ¿Por qué escoger nada si tenemos a Cristo? Con Él lo tenemos todo. Esta connotación está clara en pasajes como Mateo 10:32 que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero lo contrario también es verdad. El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloriosa promesa. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Consideren la comparación con Moisés. Entonces él dice, ustedes que son santos, ustedes que han sido llamados, que tienen un llamamiento especial, un llamamiento celestial, ustedes consideren al sumo sacerdote, al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión y miren lo glorioso que él es por arriba de Moisés. Sí, es verdad, él compara a Jesús con Moisés, fiel. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Sí o no? ¿Fue verdad o no fue verdad? Fue verdad. Él fue fiel. Pero Cristo es fiel. Moisés nació, vivió, sirvió a Dios y murió. Jesús nació, vivió, sirvió a Dios y murió. Pero Él es todavía fiel. ¿Por qué? Porque resucitó y se glorificó en el cielo. Él sigue siendo fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue siervo en la casa de Dios, dice ahí el versículo 2 y también el versículo 5, fiel en la casa de Dios. Pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios. Hay una diferencia muy grande. Uno es siervo, el otro es amo. Y el Señor Jesús es amo sobre la casa de Dios. El escritor ya ha establecido que Cristo es el creador de todo. Y cuando dice ahí en el versículo 4,
que toda casa es hecha por alguno, pero Dios fue quien hizo todas las cosas, ya Él estableció que Cristo fue el creador de todo. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo sobre su casa. Y aquí cuando dice en el versículo 6, Cristo es Hijo sobre su casa, se puede entender de dos formas y las dos son correctas. Sobre su propia casa se puede entender ahí, o sobre su casa, o sea, la casa de Dios. Como Él es Dios, ambas cosas son iguales. Él es amo sobre la casa. Y entonces, ahí mismo al final del versículo 6, dice, ¿cuál casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza? Hermanos, esto es fuente de gozo. Consideren la razón de nuestro gozo. Nos gozamos porque Cristo es Dios. Nos gozamos porque somos la casa de Dios. Nos gozamos porque nuestra esperanza es segura. Él nos anima aquí a gloriarnos en la esperanza. Eso significa a estar absolutamente radiantes, contentos, alegres sobre esa segura esperanza. Cuando nosotros decimos, vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Haciendo un buen papel, se portan bien, reciben algún tipo de reconocimiento en los estudios o en el trabajo, o tienen éxito en algún negocio o algo que emprendan. Nosotros, ¿qué decimos? Que nosotros estamos orgullosos de nuestros hijos. ¿Eso es un orgullo malo? No, en lo absoluto. En lo absoluto es malo. Pero ¿qué cuando nosotros decimos estoy orgulloso de mi hijo? ¿Qué queremos decir realmente? Que estamos absolutamente alegres, contentos y asombrados por nuestro hijo o nuestra hija. Eso es lo que significa. Estamos sumamente contentos. Yo estoy orgulloso de mi hijo, estoy contento de mi hijo. Yo lo digo y pongo las fotos en Facebook, en Instagram, en no sé cuánto, en WhatsApp y todo eso. Okay. No sé si ustedes han visto, la pobre Asha no ha hecho nada para que yo esté orgulloso de ella, pero como quiera está por todos los lados. Ella llora mucho, sí, pero cuando tira esa sonrisita, ¡ay!, me derrito inmediatamente. No sé si se está riendo de mí o conmigo, pero bueno, como quiera lo disfrutamos. Nos gozamos por engloriarnos, nos gozamos porque Él es fiel y por su fidelidad nosotros estaremos firmes hasta el fin. Hermanos, ahí dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, y lo repite también en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Parece ser condicional, y para los resultados lo es. Amados hermanos, nosotros podemos entender claramente que la prueba de que nosotros realmente somos participantes del llamamiento celestial, la prueba final de que nosotros somos participantes de Cristo, como dice el versículo 14, la prueba final, ¿qué es? La perseverancia en la fe. Esa es la prueba final. Solamente Dios sabe quién es el verdadero Hijo de Dios. Pero para nosotros, ¿cuántas personas han estado entre nosotros y hoy están en el mundo y completamente perdidos? ¿Cuántas personas estuvieron en medio de nosotros, se perdieron en el mundo y también perdieron su vida? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Están con Cristo o están sin Cristo? El Señor sabrá. Hace quizás un par de meses atrás murió un pastor y escritor
que yo he mencionado mucho en los estudios. Él se llamaba Warren Wiersbe y murió sirviendo al Señor. Esa es la prueba, la perseverancia hasta el final. Podemos sí decir, Él está con Cristo. Él murió sirviendo al Señor. Y entre nosotros hemos visto muchas personas partir siendo fieles al Señor y podemos decir, Él está con Cristo. Pero hay otras personas que nosotros decimos, bueno, Él está con Cristo, pero como que tenemos una duda y lo decimos medio con vergüenza. ¿Por qué? Porque no vemos su fidelidad, su perseverancia siguiendo a Cristo hasta el final. Y bueno, porque Cristo Jesús es superior a Moisés, consideren entonces las advertencias. Ese es el segundo punto. Porque Cristo Jesús es superior a Moisés, consideren las advertencias, versículos 7 al 19. Ustedes han oído la voz de Dios, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido o experimentado mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Se pregunta el escritor y nos pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Estaban siendo guiados por Moisés, por la ley. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Una pregunta, ¿eran todos ellos parte del pueblo de Dios? Sí, eran parte del pueblo de Dios. Esos que cayeron en el desierto, ¿dónde están? ¿En la presencia de Dios o en el infierno? No podemos decir con certeza absoluta. Si nosotros nos fijamos en sus acciones, pecaron. Y Dios los castigó y los mató. Pudiéramos decir, están en el infierno. Pero solamente Dios sabe. Porque muchos de los que cayeron o algunos por lo menos de los que cayeron en el desierto, no eran parte de esos que en ese momento que estaban por cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida, se rebelaron contra Dios. Los que cayeron en el desierto fueron los de 20 años en adelante, los de más de 20 años, o de 20 años en adelante, que se rebelaron contra Dios ahí antes de cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Cuando enviaron los 12 espías y solamente Josué y Caleb dijeron que sí, que no fuéramos, porque Dios estaba con ellos. Todos los demás se rebelaron. ¿Y a quién creyó el pueblo? A los otros 10. Y esos fueron los castigados. 20 años por arriba murieron. Pero esos de 20 años para abajo, al final de los 40 años ya tenían 60 y 40 y 50.
Y ellos mismos habían tenido sus hijos y sus nietos. Y finalmente sí entraron en la tierra prometida. Hermanos, tú y yo continuamente oímos la voz de Dios. Dios no ha retenido su voz de nosotros. Semana tras semana, su voz es oída desde este púlpito, desde las clases de escuela dominical, desde las consejerías con la palabra de Dios en la mano. En todo momento Dios nos trae enseñanza, exhortación, amonestación, consuelo, ánimo, fuerzas y valor desde las páginas de su palabra y con el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición. Dios nos llama a la obediencia y, hermanos, su gracia nos impulsa a obedecer. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón contra las palabras que vienen de parte de Dios. Versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense, versículo 13, también dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el versículo 15, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Con Moisés, el pueblo de Dios cayó en juicio por esa razón. Porque sí oyeron con sus oídos, pero no con su corazón. Y cayeron por esa razón. Fíjense lo que dice el Señor. Versículo 8. ¿Cómo en qué? La provocación, la tentación, me tentaron, me probaron. Fíjense versículo 15. En la provocación, versículo 16, le provocaron. Fíjense versículo 17, pecaron. Versículo 18, desobedecieron. Fíjense lo que Dios está diciendo de su pueblo. Provocación, tentación, tentaron, probaron. ¿Cómo Dios interpretó las actitudes y la actuación de esos israelitas en el desierto? Versículo 10. Me disgusté contra esa. ¿Tú te imaginas el Señor disgustado contra ti? Contra mí. Versículo 11. Juré en mi ira. Juré en mi ira. Versículo 17 habla de él disgustado también, otra vez. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? El versículo 18 repite que juró que no entraría en su reposo. Y esa es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? No entrarán en mi reposo. Porque, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Dios considera esto incredulidad, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así es que Dios lo ve, incredulidad. Sí, Dios, el Señor Jesús, es superior a Moisés. Pero eso no es una verdad fantástica. O sea, fantástica en el sentido gloriosa. Es una verdad que nos debe traer a someter nuestra vida a Él. Porque gloria a Dios que hoy no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia en Cristo Jesús.
Gloria a Él, que Dios lo envió como apóstol para que Él hiciera expiación por nuestros pecados y que hoy lo tenemos a Él como sumo sacerdote intercediendo por nuestros pecados día tras día. Por lo tanto, consideren a Cristo. Sí, superior a todo, superior aún a la ley. Pero también consideren y consideremos cómo nosotros respondemos. El pecado entra sigilosamente a nuestras vidas. Es poquito a poquito que nosotros dejamos que entre. Pero una vez entra, se aloja, trae frutos terribles, angustia, dolor. Qué bueno que tenemos al Señor Jesús como sumo sacerdote. Pero vete y no peques más. Buen Padre, gracias por tu palabra, gracias, oh Señor, por estas gloriosas verdades que podemos observar y gozarnos en ellas. Señor Dios del cielo, gracias por tu perdón. Gracias, Señor Jesús, porque eres el apóstol y eres el sumo sacerdote. Gracias porque eres superior a la ley y tú cumpliste la ley. Y como Señor sobre tu casa, la cual casa somos nosotros, tú nos traes vida eterna, nos traes perdón. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a obedecerte. Por lo tanto, te ruego que nos asistas, que nos ayudes, Señor, a no tener corazones endurecidos, sino corazones tiernos a tu voz, sometidos a tu voluntad. Quizás esta mañana entre nosotros hay alguna persona aquí que no se ha convertido a Cristo Jesús todavía y necesitas convertirte a Cristo, recibir de Él ese perdón y esa salvación, recibir de Él la vida eterna. ¿Quieres tú hoy, esta mañana, entregarte a Cristo Jesús para perdón de tus pecados y salvación de tu alma? ¿Hay alguien? Si deseas hacerlo, queremos orar por ti y queremos orar contigo también. Pero quisiéramos ver tu mano. Si hay aquí en este salón alguien esta mañana que quisiera entregarse a Cristo para perdón y salvación de su alma, perdón de sus pecados, salvación de su alma. Alguien que quiera entregarse a Cristo una vez y para siempre. Si hay alguien, quisiera ver tu mano. ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿No? Bueno. Quizás entre nosotros hay personas que han estado en pecado o coqueteando con el pecado. Necesitas librarte de eso. Tu corazón se está endureciendo. En vez de estar siendo más sensible a la voz del Espíritu Santo, se está endureciendo. Necesitas huir de eso y rápido. Y por lo tanto, esta es la oportunidad que Dios te da para tú ahí, en este momento, pedirle perdón y en este momento apartarte de tu pecado. El Espíritu Santo te da el poder para vivir en victoria. Y dice, hay esperanza, una esperanza gloriosa para nosotros, si retenemos hasta el fin, firme hasta el fin, esta esperanza y esta confianza. Señor Jesús, gracias por hablarnos. Gracias, bendito Espíritu de Dios, por estas verdades que tú plasmaste en tu palabra. Señor, que no caigan a tierra vacías, sino que nos transformen para exaltación del nombre de Cristo en nosotros. Amén. Señor, les siga bendiciendo.